El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30 en la mañana, alerto a la audiencia. Más adelante estaremos analizando la crisis interna del Consejo Metropolitano de Quito con la concejala Luz Helena Coloma. Luego la situación del contralor subrogante Pablo Celi con Mauricio Alarcón. Antes, veamos otra visión de la política. Escuchamos a David Chávez con su visión en torno a lo que pasó este último fin de semana, este domingo, con el proceso electoral. Vamos a promover un diálogo periodístico con la doctora Mónica Villegas. Ella es feminista, joven analista política, a quien tenemos la oportunidad de entrevistar el día de hoy. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia ecuatoriana. Gracias, Mónica, por la gentileza. A ver, yo planteaba una pregunta en la presentación de este diálogo con Mónica Villegas. Lo de Lazo puede, y a propósito de la entrevista que tuve hace minutos con David Chávez, ¿no?, que hablaba que lo de Lazo refleja un fortalecimiento paulatino de la derecha a partir del 2014, luego el 2015, cuando hubo las manifestaciones de los chiiris por la ley de herencia, la ley de plusvalía, etcétera. Pero le pregunto, ¿lo de Lazo es el retorno de la derecha al poder, de la derecha pura al poder, desde 1994, cuando Durán Ballén gana las elecciones? ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo cataloga justamente aquello, Mónica Villegas? Bueno, sí, efectivamente, Fabricio, la derecha pura, el presidente electo representa lo que es la derecha pura, la derecha conservadora, la derecha, un poco también la derecha recalcitrante, que el Ecuador le ha tenido miedo muchísimos años. Bueno, recordemos que antes del expresidente Rafael Correa tuvimos 14 años de derecha, ¿no? Empezó con Sixto Durán Ballén y termina con Alfredo Palacio. Entonces son 14 años de derecha y contradictoriamente tenemos 14 años de una izquierda, entre comillas. Vale decir, Fabricio, que las izquierdas y las derechas en el Ecuador han tenido ciertos comportamientos que no son un referente de sus extremos, de su extrema izquierda, de su extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa se cataloga como un presidente de izquierda, pero tuvo varias acciones de derecha, varias acciones neoliberales que le afectaron al país, sobre todo en su forma de explotación, en su forma de los recursos, de entregar a las mineras de las transnacionales chinas, etcétera, etcétera. Entonces, el ser de izquierda o el ser de derecha, yo creo que para los jóvenes de hoy, sobre todo para la gente que está votando hoy, ya se ha vuelto más que un discurso histórico, más que un planteamiento para poder votar. Sin embargo, es importante reflexionar que la derecha pura, sí es verdad, sí ha regresado al Ecuador y pues el presidente electo es lo que representa. ¿Y por qué gana la derecha? ¿Por qué gana Lazo las elecciones, Mónica? Bueno, como te digo, Fabricio, yo últimamente me estuve especializando en el voto joven. Recordemos que el 68% de los ecuatorianos son millennials, ¿no? Los millennials representan el voto joven, representan ese voto que está flotando en las redes. Recordemos que antes del COVID, sí, nosotros nos informábamos, la mayoría de los ecuatorianos que estábamos interesados en política, nos informábamos a través de los medios tradicionales, televisión o radio. Cuando sucede lo de la pandemia, ¿qué pasa? Que toda la comunicación comercial, la comunicación política y periodística se flota a las redes. Y en las redes el mundo y el Ecuador se dio cuenta que quienes estaban dominando las redes eran estos grupos millennials y estos grupos centennials. Entonces la comunicación se transforma y nos dimos cuenta que ellos eran los que estuvieron dominando el discurso político. Entonces el discurso político de todos los políticos en esta primera vuelta tuvo que cambiar y es por eso que vimos unos resultados totalmente diferentes a lo que los analistas estuvieron comentando en los medios periodísticos. Entonces, como te digo, la ganancia de Lazo sobre todo no responde a un voto de derecha, porque la derecha tradicionalmente le tienen miedo a los ecuatorianos. Recuérdanos que el jefe de campaña de Guillermo Lasso es ex asesor de Macri, ¿no? Y hay una resistencia a darle el voto a Lasso, y Lasso gana este voto más como un voto anticorreísta, más como un voto de un proyecto político. Entonces hay una diferencia muy grande de un voto a un apoyo a un candidato por su carisma, por su proyecto político, que un voto que representa un antisistema como representó el correísmo, ¿no?
Ahora, ¿qué de nuevo puede ofrecer Lasso luego de 10 años de correísmo, de 4 años de morenismo? ¿Qué de nuevo, qué de distinto puede ofrecer Lasso una vez que se posesione como presidente el 24 de mayo del 2021, Mónica? Fabricio, la derecha, en este momento que ha ganado con el 52% de la votación, tiene muy duro la que es su gestión, el actual presidente. Sin embargo, ellos tienen muchas oportunidades, ¿no? Una de ellas es transformar el discurso del discurso de miedo, ¿no?, que ha venido teniendo la derecha durante 14 años, y antes de esos 14 años, antes del retorno a la democracia, recordemos que tuvimos las dictaduras militares, sí, que también infundieron el discurso de miedo y que eran la derecha conservadora. Entonces la derecha tiene esa oportunidad de transformar ese discurso de miedo, de transformar y proponer políticas progresistas a favor de los derechos humanos, sobre todo que era uno de los baches bastante profundos dentro del plan de gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, y que mostró un rostro nuevo y que se mostró muy pro, sobre todo a debatir todo lo que son este tipo de derechos, por lo cual los millennials votaron. Recordemos que muchos de estos jóvenes, hace un momento escuché a David Chávez que decía que Javier Hervas le brindó muchísimos de sus votos, y recordemos que Javier Hervas tiene única y exclusivamente en un 90%, me atrevo a decir, lo que es el voto joven. Sí, él no tiene un voto clásico, un voto político, no. Él tiene un voto joven, un voto que demuestra que lucha por las causas. Entonces, esta vez Guillermo Lasso tiene la oportunidad de transformar esa derecha conservadora, a pesar de ser un miembro eminente del Opus Dei. Sin embargo, él tiene esa oportunidad. Entonces, yo creo que la derecha, este momento, puede transformar muchos procesos que dejó el pasado, que marcó al pasado, para él poder posicionarse como un político a largo plazo. ¿Se puede creer en el discurso de tolerancia, de respeto a las libertades, que Guillermo Lasso lo manejó en campaña y que lo ha ratificado en sus primeras declaraciones ya en su condición de presidente electo, Mónica? Bueno, ahí sí tengo algunas inquietudes, más bien en su discurso de 15 o 16 minutos, me parece que fueron. ¿El del domingo? Sí, después de que ganó las elecciones ya virtualmente. Es una pena porque deja sus asesores, ¿no?, el discurso anímico, emocional que él da de 15 minutos luego, en el domingo, luego de ganar las elecciones, deja ver su falta de conocimiento frente a los derechos humanos, frente a los derechos de las mujeres y frente al derecho de los grupos vulnerables, donde él mostró una cara diferente. Entonces, vale decir, y tengo que decir, que la exitosa campaña que él hizo y donde mostró un rostro diferente, un rostro más progresista, fue gracias a sus asesores. No fue porque él realmente lo quería hacer. Él es un hombre totalmente conservador, es un hombre pro vida, es un hombre que se ha mostrado, ya te digo, con unas políticas muy de derecha antigua, pero en este discurso sí lo dejó ver. Una de ellas fue cuando María de Lourdes de Lasso y Guillermo Lasso apadrinan a estos niños, ¿no?, víctimas de violación, víctimas de embarazo infantil, víctimas de embarazo adolescente, cuando sabemos que ellos no necesitan un apadrinamiento, Fabricio. Ellos necesitan derechos, necesitan trabajo, necesitan que su momento de lucha sea una justicia también para cada una de estas personas. No necesitan engrosar las listas de las fábricas, no necesitan engrosar la lista de las fábricas para explotarlos, no, necesitan derechos, necesitan recursos para educar a esos niños y sobre todo necesitan una salud integral. Entonces ese discurso fue bastante criticado, y sobre todo la última parte que para mí fue muy incómoda, donde presentó a su hija y encima le dijo que era soltera. Entonces yo creo que no cabía mucho que le diga que era soltera. Yo creo que a nadie le interesa. Entonces dejó ver muchos vacíos y muchos baches en cuanto a su conocimiento a los derechos de las mujeres, a los derechos de los niños y a los derechos de los LGBTI, donde él menciona que es otra forma de ver la vida. El ser LGBTI no es otra forma de ver la vida, ¿sí? El LGBTI es una condición y es una postura sexual, indiferentemente de cómo veamos el mundo.
es una persona normal, común y corriente, y yo creo que él necesita muchísimos asesores en eso, y pues necesita abrirse un poco más, ¿no?, a este tipo de, a los derechos humanos, etcétera. Acá, por ejemplo, si me permite, Mónica, tengo un par de comentarios de un internauta que está conectada con nosotros. Janet Ceballos dice: Lazo claramente dijo que va a apoyar la lucha de las mujeres, pero que siempre respetará sus creencias, y añade: lo que dijo Lazo con relación a las adolescentes violadas y que sigan teniendo sus hijos y que les van a ayudar a cuidar fue lamentable. ¿Qué le parece esta reflexión que hace nuestro oyente? Totalmente de acuerdo, porque el momento que él hace la reflexión, indirectamente nos está diciendo que la lucha del aborto por violación no se va a tratar. Y aparte él manejó muchos discursos de consulta popular al aborto por violación. Trato de ser bastante objetiva, Fabricio, en este tema, pero hay que mencionar que los derechos no se debaten, los derechos no se consultan, son los derechos de las mujeres. Y yo creo que el aborto por violación es un tema bastante debatido, es un tema que no se debe llevar a consulta popular, primeramente porque el país no cuenta con los recursos que se necesita para hacer una consulta popular. Él quiere llevar todo a consulta popular, quiere llevar lo del Consejo de Participación Ciudadana a consulta popular, quiere llevar los derechos de las mujeres a consulta popular, no se debe llevar a consulta popular. Entonces, como te digo, es bastante penoso. Sin embargo, yo creo que, como te digo, él tiene la oportunidad de transformar a la derecha, de no dar ese discurso de miedo y sobre todo no ser el ejemplo de Macri, no ser el ejemplo tampoco de Macri, no ser el ejemplo de Uribe, que son bastante cercanos a él, ¿no? Y el hecho de que sea cercano al expresidente Álvaro Uribe también deja un poco de inquietud en los ecuatorianos que no le dieron el voto en la primera vuelta. Recordemos que él tiene un voto duro y un voto de apoyo solo del 19%. En la segunda vuelta le dieron un endose de votos. Entonces él, como político, tiene una gobernabilidad bastante baja y sobre todo en la Asamblea Nacional se va a enfrentar con una Asamblea Nacional bastante diversa. Hace un momento escuché a David que decía que la ganancia de la EID es gracias a Javier Herbas y está en toda la razón. Sin embargo, Fabricio, hay que mencionar que la EID y Pachacutic acaban de hacer un solo bloque. Y la izquierda democrática tradicionalmente ha sido antiderecha y ha sido muy crítica a las políticas de Lazo. Y ahora lo que vale ya son los asambleístas. Javier Herbas se convierte en un líder político, sin embargo los asambleístas ya se han convertido en un bloque, tienen su postura y se han aliado con Pachacutic. Y recordemos que Pachacutic le negó el apoyo a Guillermo Lazo en la segunda vuelta. Entonces él no solo tiene 49 asambleístas correístas en su contra, sino tiene casi casi el 70% de la asamblea que le propondrá resistencia. Ahora, usted evidentemente da una cifra: el 68% de los ecuatorianos son millennials, viene a ser el voto joven. Esos jóvenes se decantaron por Lazo por el agotamiento del otro modelo, del modelo que encarna el denominado correísmo, Mónica. Sí, obviamente. Escuchaba a David Chávez también que lo decía, el correísmo estaba totalmente desgastado, a pesar de que el boom petrolero y sobre todo la bonanza petrolera le dio a él muchas oportunidades de fortalecer esa izquierda, entre comillas, como te digo, de fortalecer esa izquierda y fortalecer muchos procesos, sobre todo en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de salud. Le dio mucha oportunidad de fortalecer y es por eso que la gente le daba el voto. Importante reflexionar de que la gente da el voto por razones y por razones muy importantes. Sin embargo, y si nos vamos atrás, históricamente ha habido muchas bonanzas, ¿no? Ha habido la bonanza del cacao, etcétera, y en estos gobiernos de derecha no hubo esa administración de los recursos del Estado que más o menos Rafael Correa lo pudo manejar. Entonces, obviamente, esta bonanza le permitió a él fortalecer ese gobierno. Sin embargo, la corrupción que ahondó el correísmo, yo creo que fue totalmente el desgaste y sobre todo los derechos de la naturaleza que él violó y que él mismo consagró en la Constitución de Montecristi, ¿no? Entonces, las personas que están cerca del ambientalismo, las personas que están cerca de los derechos, de la defensa de los derechos de la naturaleza, yo creo que han vivido la violencia del correísmo muy de cerca.
Entonces, y recordemos que el 54, bueno, tengo unas cifras, el 54% de los ecuatorianos millennials están muy comprometidos con las causas ambientales, y también es por eso que ya tuvo esa considerable votación. Ahora pues con el presidente electo Guillermo Lasso, bueno, quedaba claro en su plan de gobierno que él tiene una masiva explotación petrolera, sí, él tiene ese proyecto, impulsar la explotación petrolera, y eso obviamente creará la tensión entre las comunidades indígenas y los ambientalistas, que muchos de ellos le dieron el voto. Ahora, resulta evidentemente que muchos sectores del centro hacia la izquierda, y eso refleja el resultado, ¿no? Terminan votando por Lasso o apoyando a Lasso. La lógica no debió haber sido que apoyen a Andrés Arauz. No, obviamente que no, porque Andrés Arauz lamentablemente no pudo desmarcarse en su último periodo, en la última campaña, en el último balotaje, no pudo desmarcarse de la sombra de Rafael Correa. Evidentemente Rafael Correa es un líder histórico, es un líder fuerte que representa una revolución, entre comillas, ¿no? Como ellos lo llamaban. Y él no pudo desmarcarse, muy a pesar de que el plan de gobierno de Andrés Arauz era bastante bueno en términos sobre todo ambientales, en términos de derechos humanos. El Grupo Faro lo calificó como uno de los mejores para ganar. Sin embargo, se queda en palabras. Fue lo mismo que pasó con el expresidente Rafael Correa, que él hablaba de muchos neologismos, sobre todo en cuanto al ecologismo, hablaba de la defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa del territorio, él habló mucho de la soberanía nacional, y eso se queda en palabras. Entonces, obviamente, la gente sabe eso, de que el discurso de Andrés Arauz muy probablemente se iba a quedar en palabras. Sin embargo, Guillermo Lasso fue un poco más allá, transformó su rostro, ese rostro yo creo que todos estábamos esperando, ¿no? De que haga un salto, de que sea un poco más moderno en cuanto a la cuestión de derechos humanos, sobre todo a la cuestión económica. Yo creo que también el voto ecuatoriano esta vez fue un voto bastante emocional, de ese lazo salvador, de ese lazo financista, de ese lazo banquero que puede transformar lo que hizo él en su hogar, lo que hizo él en su banco, en sus empresas, y lo puede transformar al Ecuador. Y ahí los ecuatorianos, y sobre todo también el presidente electo, está un poco confundido, porque él menciona y dice que lo que él ha hecho con su familia, el éxito que él ha tenido con su familia, quiere transmitir a los ecuatorianos o transformar al Ecuador el éxito que él tiene con su familia. Y el presidente electo, y esto sí es un mensaje muy fuerte para él, el presidente electo tiene que comprender que el Ecuador no es una empresa privada, no funciona. El Ecuador y el Estado ecuatoriano es un organismo social vivo en constante transformación, y para eso se necesita muchísimos elementos de cambio que él debe tener. Mónica, y con esto cierro, ¿el correísmo a su juicio no encarna a la izquierda ecuatoriana? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Como te digo, el correísmo tuvo muchísimas políticas neoliberales que le hicieron muchísimo daño al Ecuador. Los ecuatorianos no le tenemos miedo a la izquierda, los millennials no le tienen miedo a la izquierda, y eso quiero que quede claro, y lo digo como millennial. La izquierda se ha ido en este momento, la izquierda, la izquierda, y la buena izquierda tiene que volver. Lo que pasa es que estaba liderado por peligrosas personas, por personas que defendían mucho la corrupción y que siguen defendiendo a personajes de corrupción, y eso fue el desgaste, porque la izquierda tradicionalmente ha sido defendida por los ecuatorianos, por lo que la izquierda defiende muchas causas que no defiende la derecha conservadora. Como te digo, esta vez el presidente electo tiene la oportunidad de transformar el discurso de miedo, tiene la oportunidad de transformar la cuestión de los derechos humanos, y igual el bloque de asambleístas que lo apoyan, ¿no? Que es el Partido Social Cristiano, que tiene una historia bastante oscura, muy oscura, y que las redes lo visibilizan. Y recordemos que las redes cuelgan a los políticos. No es muy difícil encontrar muchos de los videos tan famosos del exalcalde Jaime Nebot. Entonces esos videos ruedan en las redes, y los millennials y los centennials son los primeros en colgar a los políticos, ¿no? Correcto. Mónica, le agradezco por estos minutos con su visión y su lectura sobre el resultado electoral y lo que se viene. Muchas gracias por su gentileza.
Gracias, Fabricio, ¿no? Muy amable. Gracias a Mónica Villegas, analista que ha estado con nosotros durante la jornada del día de hoy, justamente compartiendo sus comentarios en torno a el resultado electoral para el debate público. 7:48 en la primera hora.